Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente tu amigo Shark en un video que estoy seguro te será de utilidad. Como lo dice en el título, ya tenemos Windows 11 oficial. Microsoft acaba de anunciar este nuevo sistema operativo y vamos por lo que todos quieren saber en realidad. ¿Cuánto va a costar esta versión del nuevo sistema operativo? Y es que te tengo que decir que la actualización será gratuita, o sea, no te costará absolutamente nada. Aunque, digamos, en esta parte no hay una fecha específica de cuándo será lanzado el sistema operativo, se espera que este salga el día 28, las versiones Insider, y llegará, digamos, las versiones finales de Windows 11 para finales de año. Esto estamos hablando de finales de 2021, principios de 2022. Windows 11 lo veríamos como una actualización, digamos algo así como cuando hicimos la transición de Windows 8.1 a Windows 10, que no nos costó nada actualizar. Bueno, los usuarios que tienen Windows 10 podrán actualizar. Aún falta ver que los usuarios que tengan Windows 7 o una versión como Windows 8, si es que pueden actualizar. Aún no hay nada definido. Como sabrás, hace algunos días se ha filtrado una versión, una ISO de Windows 11, que seguramente habrás visto por las noticias de Internet. Gran parte de lo que vimos en esa ISO filtrada fueron, digamos, cosas gráficas, que los iconos, etcétera, y no hubo muchas novedades en cuestión, ya que todo lo que se encuentra, digamos, es a nivel kernel, a nivel rendimiento. Microsoft nos ha brindado qué es lo que esconde más allá de esa interfaz gráfica y desglosarla para que nosotros podamos, digamos, saber qué es lo que contiene todo esto. Oficialmente nos contó, digamos, que según Microsoft, Windows 11 será un poco más rápido al momento de despertar de una suspensión, al momento de verificar la seguridad con Windows Hello. Si no sabes lo que es Windows Hello, digamos, es a través de lo cual Microsoft te puede ver tu rostro por una webcam o leer tu huella dactilar para, por ejemplo, ingresar al escritorio o autentificarte vía web, a ingresar al navegador, etcétera. Algo muy similar a lo que vemos en Apple en los dispositivos iOS como el Face ID, el Touch ID. Digamos que eso es Windows Hello, algo muy similar por parte de Microsoft. La navegación también, digamos, se hace un poco más rápida. Aparentemente ofrece una mayor duración, digamos, de batería, y Microsoft se ha enfocado en que las actualizaciones de Windows 11 van a pesar un 40% menos. O sea, esto nos da a entender que Windows no va a ser tan pesadas esas actualizaciones como las habíamos visto anteriormente. Y por supuesto, ya sabemos, el diseño renovado que hemos visto, la interfaz gráfica, los sonidos nuevos, la barra de tareas fue completamente renovada. Estamos hablando de que ya se encuentra en el centro, aunque no se preocupen, igual se puede hacer hacia la izquierda para que tú puedas, digamos, no pierdas la sensación de o no sea muy duro el cambio de Windows 10 a Windows 11. Por otro lado, por ejemplo, las transparencias, tenemos algo muy, digamos, muy distinto. El menú de inicio, como te digo, fue renovado completamente. Tenemos un modo claro y un modo oscuro. Ahora es algo, digamos, distinto, con transparencias un poco más pulidas que antes, que lo que teníamos en Windows 10. Además, contamos con un diseño un poco más agradable, con bordes, digamos, redondeados, ¿no? Una de las grandes novedades que nos trae Windows 11 es que ahora vamos a poder instalar o ejecutar aplicaciones de Android de forma nativa. Obviamente con algunas limitaciones, o sea, estamos hablando de que podemos ingresar a la Store de Microsoft, buscar alguna aplicación. Nos dieron un ejemplo con la aplicación de TikTok, que lo descargamos y la tendremos ejecutando en nuestro escritorio, como una ventana normal, al costado, ponerla al costado, centrarla, moverla, como si de una ventana normal de Windows se tratara. Lo mejor es que no hay que entrar ni en un modo especial o ejecutar algún comando o ejecutar algún emulador. Todo es de forma nativa, ya viene integrado en Windows. O sea, no hay que hacer absolutamente nada más que descargarla, ejecutarla y ya estaríamos funcionando. Aunque esto existen un par de limitaciones, y esto hay que dejarlo muy claro. La primera es que las aplicaciones que dependan de los servicios de Google no van a poder ejecutarse de forma nativa. Vamos a tener que esperar que los desarrolladores modifiquen o porten esas aplicaciones
para que puedan funcionar correctamente en Windows 11. La segunda es que también, por ejemplo, las aplicaciones no serán directamente de Microsoft Store, sino que a través de Amazon Store, que estará completamente integrado dentro de la Store de Microsoft. Podríamos decir que sería, digamos, una forma muy simple de poder bajar o instalar aplicaciones. Vamos a ver cómo podríamos, digamos, alguna aplicación que no veamos por allí en Amazon Store y que podamos bajar el APK y si lo podemos instalar. Ya esto veríamos en las siguientes versiones de Windows o en la versión final o en las versiones Insider que vayan saliendo. Una característica que, verdad, han mejorado en Windows 11 es el snapping, que ahora se encuentra en el botón de maximizar, con diferentes layouts, o sea, la forma diferente de organizar unas ventanas. Esto ya lo hemos visto, por ejemplo, que jalábamos una aplicación hacia la izquierda o la derecha. Bueno, eso se ha mejorado, lo que es la interfaz gráfica del usuario, y ya podremos tener, por ejemplo, tener tres ventanas, tener una columna, dos ventanas o cuatro ventanas, o sea, ya nos da una forma más fácil de organizar nuestras ventanas con estos snapping. Después tenemos algo que depende mucho de cómo lo ejecute Microsoft, y es que el servicio o su plataforma Teams estará completamente integrado dentro de Windows 11. Estamos hablando de que sería una alternativa a Google Meet, a Zoom, Skype y otros servicios que utilizamos actualmente por este tipo de la pandemia. Faltaría ver aún si sería Microsoft o se mantendría como un servicio de pago, ya que sabemos que Teams es, digamos, un servicio entre paréntesis de pago, es enfocado para el trabajo, pero vamos a ver si Microsoft lo convierte, digamos, en un servicio gratuito que todos los usuarios puedan gozar de él y que se haga como, digamos, el tipo sistema mensajería FaceTime o iMessage que incluyen las Mac. También tenemos una parte renovada, por ejemplo, widgets. Los widgets, aunque no sé si en la actualidad alguien los utilizará, si es que alguien los utilizará, aquí escríbanlo en los comentarios. En Windows 11 tendremos widgets o también en forma de tarjeta o ventana. Esto lo podremos acceder a la parte izquierda de lo que es el sistema operativo. Y esto, digamos, hasta la fecha, hoy Microsoft por ahora mencionó que añadir widgets de tercero no será posible, pero todos los widgets serán regulados por Microsoft. Faltaría ver si en la Microsoft Store posiblemente en un futuro se pueda añadir widgets de tercero, que tú programes tu propio widget y autoservicio o creen un servicio estándar, etcétera, para poder añadir widgets customizados o aleatorios de otros servidores que no sean directamente de Microsoft. Como te bien te indico, la interfaz gráfica fue renovada en su aspecto. Eh, Mejoraron esto que a lo que Microsoft llama Touch Target, que son, digamos, que se utilizan mucho en las pantallas touch. Básicamente son las zonas con las que interactuamos al pulsar una pantalla. Esto está muy enfocado en las tabletas, en las Surface, donde mejoraron estas zonas donde ya puedes interactuar directamente con una pantalla táctil. Estamos hablando también con los pinceles, con las plumas táctiles y todo esto que tendrían digamos, un enfoque, un ACTIC en algunos dispositivos que lo soporten. Faltaría ver cuáles son los dispositivos que van a soportar o cuáles son los que sean compatibles. A lo mejor posiblemente el Apple Pencil se le dé soporte, no sabemos todavía. También mejoraron algo, por ejemplo, la rotación de pantalla. La rotación de pantalla, digamos, es que se haga de forma correcta y lógica. Estamos hablando de que podamos, digamos, poner una ventana en un costado y si tenemos una tablet, una Surface, al rotar la pantalla, esta no solamente se mantengan en el orden, sino que se mantengan directamente, digamos, de una manera lógica, se acomoden para una mejor productividad en tu equipo o de una manera correcta. También integraron gestos directamente en pantalla. Estos serán controlados por Windows 11 y no por un driver o un programa de tercero, con lo cual podremos hacer una serie de gestos, digamos, para hacer, por ejemplo, el zoom de una imagen o regresar el zoom, cambiar, por ejemplo, a siguiente o regresar a algún documento o una fotografía. También se enfocó mucho Microsoft en gaming. Eso lo hemos visto ya con las anteriores noticias. Game Pass
para Windows, un servicio que digamos estaba enfocado ya que Microsoft actualmente vendía únicamente Game Pass Ultimate o Game Pass para Xbox y tenías el Ultimate para PC, entonces se enfocaron mucho en la parte del gaming. No hay, digamos, desempeño hasta ahorita en una versión oficial. La filtrada, digamos que no sería como que la indicada actualmente para hacer algunos benchmark, cuánto dura ejecutar un sistema o un juego en una versión de Windows 10 versus una versión de Windows 11, ya que aún no hay una versión, digamos, oficialmente o terminada. Faltaría ver una versión, digamos, un poco más pulida para poder tener algo consistente en la manera de que se ejecuta el juego, ya que Microsoft se enfoca en que Windows 11 será incluso más rápido para estas partes. Lo que sí se han basado es que ahora Windows tiene la tecnología que ellos denominan Auto HDR. Es básicamente ejecutar, digamos, un juego normal y ejecutarlo en alto rango dinámico, o sea, que se convierta en un video, digamos, de calidad normal, automáticamente le aplique un filtro de HDR. Esto es un alto rango dinámico para poder mostrar sombras, luces, etcétera. También hicieron mención a lo que es el streaming. Esto es prácticamente, pues, ya sabemos que poder streamear en tu teléfono Android, tu teléfono iOS, poder enviar al Chromecast, etcétera. Entonces, algo que ya no es tan novedoso, pero por ejemplo, poder enviar, estar viendo lo que vemos en tu tableta, ves en tu computadora y poderlo enviar en tu televisión. Entonces, esto estará directamente integrado en Windows 11. Llegamos a esta parte, digamos, a los requisitos mínimos del sistema operativo para poder ejecutar Windows 11. Y la verdad es que no son nada exagerados y pero existen algunos detalles que debes conocer. Primero que nada, necesitaríamos un procesador compatible con 64 bits. Esto quiere decir que vamos a dejar de lado posiblemente los 32 bits. Esperamos todavía ver si las aplicaciones van a seguir conservando o el sistema operativo Windows 11 va a seguir integrando las aplicaciones de 32 bits o solamente se van a enfocar ya únicamente en ejecutar código de 64 bits. Es un procesador de 64 bits que tenga una velocidad de 1 GHz o superior con dos núcleos o más. Esto, vamos, que casi toda computadora en la actualidad tiene esa, cubre con esa. Vamos a tener que necesitar un 4 gigabytes de RAM como mínimo, o sea, estamos hablando de que 4 gigabytes como mínimo y te va a correr o ejecutar normalmente. Ya sabemos que actualmente en la PC Master Race o en computadoras, digamos, de trabajo, necesitamos entre 8 a 16 gigabytes, que es más o menos lo estándar hasta ahorita, y almacenamiento de 64 gigabytes como mínimo para instalar el sistema operativo. Entonces, si es un equipo de trabajo, vas a necesitar más de esos 64 gigabytes, 128 o posiblemente 256, 512, un terabyte, dependiendo del para lo que ejecutes esa computadora. BIOS compatible con UEFI. Y además algo que pues a muchos usuarios les está, digamos, deteniendo y es que es una tecnología que está Microsoft requiriendo en los computadores que va a ser posible instalarlo. Y estamos hablando del módulo de plataforma segura TPM versión 2.0, que eso está a partir de las computadoras, digamos, Microsoft lo pidió a partir de las computadoras del 2016, que actualmente no era, digamos, un requisito para instalar Windows 10 o alguna versión de Windows, pero Microsoft ya planeaba, digamos, tener instalado ese módulo de autentificación. Esto sirve para darle o brindarle mejor, digamos, seguridad al sistema operativo, ya que la encriptación no se conserva en el disco duro, sino que si utiliza el BitLocker o algún servicio, digamos, de encriptación en tu sistema operativo, que este no se encuentra dentro del disco duro, sino en tu computadora. Entonces, si alguien saca el disco duro de tu computadora y está encriptado, pues no funciona en otro porque la clave de encriptación se encuentra dentro del chip o lo que es tu computadora, no como tal en el disco duro. Entonces, para pantallas también, para lo que son las tabletas o las Surface o dispositivos un poco más móviles, Microsoft está pidiendo un requerimiento que son pantallas de 9 pulgadas con resolución como mínimo de 720p. Entonces, te estamos viendo a ver qué es lo que va a esperar. Y pues la verdad, el evento de Microsoft me ha parecido algo, digamos, flojo.
se enfocaron mucho en el gaming, no dieron resultados, digamos, un poco más relevantes en cuestión de cuál es el rendimiento real del sistema operativo. Faltaría ver una versión, digamos, un poco más pulida, pero en las pocas revisiones que algunos compañeros o en internet has visto, podría ser que es igual o un poco superior Windows 11 al anterior Windows 10, pero estaríamos esperando a ver qué onda. De igual manera, dejaron una, Microsoft ya con este lanzamiento, dejaron una utilidad ya, por ejemplo, para que tú que tienes una computadora, si no es de 2016, una laptop, si es un poco más antigua, veas si tu computadora, tu equipo va a poder ejecutar Windows 11. También dejaron esta herramienta para que tú puedas, digamos, corroborar si este dispositivo va a poderse ejecutar en tu computadora. La utilidad te la voy a dejar aquí en la descripción para que veas si tú puedes ejecutarlo, dado caso que tengas activado el TPM o no en computadoras de escritorio o en laptop, posiblemente tengas que actualizarlo o activarlo en el BIOS. Ahí estaremos viendo a ver si necesitas información, cómo activarlo en distintas marcas o en una computadora de escritorio. Déjame un comentario. Bueno, pues ese ha sido todo el evento de Microsoft. Espero te haya gustado este video. No me quiero extender mucho, de por sí casi siempre me extiendo con estos videos. Y pues recuerda, yo soy tu amigo Sharp. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Bueno, y este video así llega a su fin. Recuerden, chicos, estaremos subiendo nuevo contenido muy a menudo ya en este canal. Recuerda, yo soy tu amigo Sharp. Apóyame con tu like, suscríbete al canal y no te olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Nos vemos, hasta la próxima.